Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males, y expulsó a muchos demonios. Pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de Marcos se nos relata cómo era la vida cotidiana de Jesús, cómo era su vida pública. Momentos de oración, en primer lugar, para llenar su espíritu del amor de Dios, en lugares apartados, cuando él podía encontrar ese momento. Y también muchos momentos de predicación, de curar enfermos, de expulsar demonios y de hacer el bien en general donde pudiera. Pero cuando los discípulos le dicen: «Vamos, Señor, que muchas personas te están buscando allá afuera», Cristo responde: «Sí, pero tenemos que ir a otros lugares a predicar. Tenemos que ir a todos los lugares posibles con el Evangelio». Esto recuerda el envío que hace Jesús a sus apóstoles antes de subir al cielo, en que primeramente les dice: «Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio». Parece ser que esta es la primera tarea, no quedarnos acomodados solo en un lugar o con un ambiente, con un grupo en el cual nos sentimos contentos, nos sentimos queridos, nos sentimos aceptados, sino que hay que ir, como decía el Papa Francisco, a las periferias, hay que ir al encuentro del que está distante. Esto es lo que hace Jesús, va a todas partes a predicar. Interesante que Jesús use este verbo, porque antes el mismo evangelista Marcos decía que Cristo enseñaba, predicaba y sanaba, y expulsaba demonios, pero Cristo usa el verbo predicar. Yo he salido a esto, a predicar la buena noticia, a llevar el Evangelio. Y esta es la primera tarea que tiene la Iglesia. En primer lugar, el Papa y también los sucesores de los apóstoles, que son los obispos y los sacerdotes que actúan en comunión con ellos, junto con los diáconos, pero también todos los cristianos bautizados tienen la misión de predicar. Como decía San Francisco, siempre con el ejemplo y algunas veces inclusive hasta con las mismas palabras. Pero es lo esencial, anunciar a Cristo, anunciar y dar testimonio de Él. Ahora, ¿cómo es el testimonio de Jesús cuando Él está actuando? ¿Cómo son sus ejemplos de vida? El Evangelio de hoy nos relata también la curación de la suegra de Pedro, y esa es como una imagen postal muy hermosa que nos muestra cómo era el corazón de Cristo y cómo era su acción. Es probable que la suegra de Pedro haya estado un tiempo rebelde a la acción de Jesús, porque se puede deducir de un modo muy humano que no le habría gustado que llamase a su yerno, a Pedro, que se llamaba Simón, que era el jefe de los pescadores, que era quien sostenía la casa con su trabajo, y que lo convirtiese de pescador de peces en pescador de hombres, porque eso significaba el alejamiento de quien sostenía la familia. Muy probable que la suegra no estaba contenta con Jesús.
Sin embargo, ella tuvo esta experiencia tremenda de la enfermedad en una época en que no era fácil sanarse de una fiebre, y probablemente sintió la angustia en su corazón de estar como yendo contra la voluntad de Dios. Y cuando recibe este gesto maravilloso de que Cristo la toca, la bendice, la sana inmediatamente de su fiebre y la pone en pie, entonces se produjo una conversión en esta mujer. Y nos cuenta el evangelista que ella se levanta, es decir, como que resucita de su estado de postración también espiritual, y se pone a servir a Jesús y a sus discípulos. En griego se dice diaconía, y quien sirve está en la dinámica de Cristo, que dijo: yo no he venido al mundo a ser servido, sino a servir. Es decir, ella se vuelve realmente cristiana de corazón. Comienza a entender a Jesús y por tanto también entiende el llamado radical de su yerno, de San Pedro, que sigue por completo a Jesús. Tanto así que la casa de Pedro, cada vez que llegan a Cafarnaúm, se torna el lugar de encuentro, el lugar central, donde todos los discípulos están con Jesús y además predican y viven esa realidad comunitaria, ¿no?, de la iglesia. Es como que haya sido el primer Vaticano, la primera casa de Pedro, ¿no es cierto?, como la sede del jefe de la iglesia. Fue la casa de la suegra. Bueno, vemos entonces qué bonito es seguir a Jesús, tener un encuentro profundo con el Señor que nos puede cambiar realmente la vida, como le pasó a esta mujer. Y luego también debemos servir a Jesús y a nuestros hermanos como ella. ¿Y cómo se sirve? Como dice Jesús: anunciando la palabra, evangelizando. Para eso he venido a este lugar, al mundo, y para eso he salido de mi casa, he salido de Nazaret, he salido de este paraíso real que era estar siempre al lado de mi Madre Santísima, y he entregado todo mi tiempo, he consagrado todo mi esfuerzo, mi sacrificio, para que los hombres puedan conocer la buena noticia. También nosotros, como dice Pablo, debemos evangelizar a tiempo y a destiempo, en un mundo en que ya no quiere conocer esta buena noticia porque prefiere el relativismo, prefiere las ondas o modas que nos hacen felices, porque en el fondo la mayoría sigue ese camino, pero es una falsa felicidad. La única felicidad verdadera está en encontrarse con el Señor, aceptar su verdad, que a veces quema, que a veces duele, que a veces parte el corazón, porque nos revela nuestro propio pecado y nuestra necesidad de conversión. Pero qué bonito es dejarse tocar por el Señor, poder levantarnos junto con la suegra de Pedro y comenzar a servir a Jesús. Ahí encontramos el verdadero sentido de nuestra vida, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.